En Mateo 9:15, Jesús nos dijo que sus seguidores ayunaban. ¿Qué quiso decir Jesús? El ayuno es una de las instrucciones entendida y practicada raramente dadas por Jesucristo. El ayuno, que significa abstenerse de comida y agua durante un cierto periodo de tiempo, es una herramienta importante para ayudar a descubrir el propósito de Dios y su presencia en su vida. ¿Siente hambre de algo que parece estar faltando? ¿Cómo puede el hambre física ayudar a llenar su hambre espiritual? En Beyond Today vamos a responder a la pregunta: ¿Jesús ayunó? ¿Debería hacerlo usted? Join our host Gary Petty and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. La idea del ayuno, abstinencia de comida y agua por razones espirituales, puede parecer mística. Algunos cristianos entienden el ayuno como simplemente evitar ciertas comidas durante 40 días. Otros definen el ayuno como una cuestión de negarse a sí mismo a actividades como ver la televisión o comer postres por una cierta cantidad de tiempo. Muchos expertos afirman que la falta de algunas comidas puede ser bueno para su salud. ¿Es la salud la principal razón por la cual Jesús y sus discípulos ayunaran? ¿Qué pasa con el uso del ayuno para llamar la atención? Un reciente titular del New York Times informó que en el estado de California los estudiantes protestan por medio del ayuno. El artículo afirma: los estudiantes de la Universidad del Estado de California están molestos con las alzas de matrículas. Están ayunando esta semana en señal de protesta. Los estudiantes se comprometieron a renunciar a los alimentos sólidos durante al menos una semana. Tal vez más si el gobierno no se mueve para satisfacer algunas de sus demandas, que incluyen una moratoria de 5 años sobre los aumentos de la tasa de estudiantes y un retroceso de los salarios de los ejecutivos a los niveles de 1999. Estos estudiantes están utilizando el ayuno como un medio para llamar la atención sobre su causa. La declaración de una huelga de hambre para llamar la atención de los medios no es nuevo. Mahatma Gandhi es famoso por usar el ayuno como una forma de llamar la atención sobre movimientos de independencia de la India en parte de mitad del siglo pasado. Su punto de vista hindú del ayuno como un medio de autonegación fue aplaudida por muchas personas de diferentes regiones. Sus huelgas de hambre se convirtieron en símbolos internacionales de la libertad y fueron un factor incidente en la retirada británica de la India. Puede que sorprenda, pero esto no es lo que Jesús enseñó sobre el ayuno. ¿Cuál es el tipo de ayuno que Jesús enseñó? ¿Cómo puede ayudar a descubrir una relación más profunda con Dios y cambiar su vida? La Biblia contiene varios ejemplos de diferentes periodos de tiempo para el ayuno. El ayuno bíblicamente ordenado es el día de la expiación o el Yom Kippur, que tiene una duración de 24 horas. Un ayuno completo donde los participantes deben abstenerse de alimento y bebida. El día de la expiación es observado por algunos cristianos de hoy. Vamos a utilizar el ejemplo del día de expiación. La abstención de alimentos y agua durante 24 horas nos da el estándar de un ayuno para nuestro debate de hoy. Más tarde, el panel de Beyond Today discutirá de cómo prepararse para un ayuno y lo que es importante para que médicamente sea seguro ayunar para usted. Bueno, la idea de estar sin comida ni agua durante todo un día puede ser desalentadora. ¿Y cómo actuar en ayunas? ¿Declarar a todo el mundo estoy ayunando y predicarles acerca de Dios? En el Sermón del Monte, Jesús dio estas instrucciones. Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, con un semblante triste, porque ellos desfiguran sus rostros para que puedan mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. La enseñanza de Jesús sobre el ayuno no tiene nada que ver con la difusión de programas sociales, la atención de los medios de comunicación.
Él enseñó que el ayuno es un elemento de su relación personal con Dios, su Padre. El ayuno no es una huelga de hambre tratando de preparar a Dios para su voluntad. Recuerde, más bien es una manera de humillarse para que se convierta y prepare para la voluntad de Dios en su vida. El ayuno debe ir acompañada de la oración y el estudio de la Biblia al buscar el propósito de Dios y sus caminos. Vamos a ilustrar el propósito para el ayuno de un ejemplo en las páginas del Antiguo Testamento. El rey de Israel, David, había cometido grandes crímenes en contra de Dios. Él cometió adulterio y había asesinado a un hombre. Aunque David se arrepintió, Dios dijo que él todavía debería enfrentarse a un castigo. Declaró que el bebé, que fue el producto del pecado, iba a morir. Cuando el recién nacido se enfermó, David comenzó a ayunar y a orar. Después de 7 días el bebé murió y los siervos de David tenían miedo de contarle lo que había sucedido. Era tan intenso que pensó que podría hacerse daño. Cuando David vio a sus siervos hablar entre sí, le preguntó si el niño había muerto y respondió: está muerto. Recogemos la historia en 2 de Samuel 12, versículos 20 al 23. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa del Eterno y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Era una práctica común en el antiguo Israel expresar el dolor por la abstención de alimentos. Los siervos de David lo confundieron con el ayuno de David antes de la muerte del niño y su falta de ayuno después de su muerte. Ahora, en la superficie, David puede parecer estar en ayunas con los mismos motivos que los estudiantes de California que estaban tratando de obligar a otros a aceptar su agenda. ¿Fue David en huelga de hambre para forzar a Dios para tomar una decisión? Si nos fijamos bien en las palabras de David y en las acciones, nos encontramos con su propósito para el ayuno era mucho más profundo que simplemente tratando de influir en Dios para hacerle lo que quería. David ayunó como una manera de humillarse ante Dios, como él imploró a Dios por la vida de su bebé. Pero observe, cuando la respuesta de Dios fue no, David, porque él estaba en última instancia, estaba en la búsqueda de la voluntad de Dios en lugar de la suya, aceptó la decisión de Dios como una buena decisión. Después de que David oyó que Dios había permitido que su hijo muriera, entonces David se levantó, se lavó, se puso ropa adecuada, limpia, y entró en el tabernáculo para adorar a Dios. Esta es la clase de fe que Dios quiere producir en su vida por medio del ayuno. David ayunó para prepararse para la voluntad de Dios. Él imploró a Dios para salvar al bebé, pero cuando Dios no lo hizo, David estaba dispuesto a aceptar la decisión de Dios, la confianza en el amor de Dios y en la sabiduría a adorarle. Si usted está buscando el reino de Dios, entonces usted debe estar buscando el gobierno de Dios en su vida ahora mismo. Recuerde, el ayuno no es una huelga de hambre tratando de preparar a Dios para su voluntad. Más bien es una manera de humillarse para que se convierta y se prepare para la voluntad de Dios en su vida. Una de las razones por las que podemos ser tan fácilmente influenciados por los comportamientos incorrectos de la sociedad o aún en luchas con rabia y odio es cuando nos encontramos seducidos por la avaricia y la lujuria, luchas contra adicciones y sufriendo graves problemas matrimoniales y familiares. Se debe a una falta de comprensión sobre el papel del ayuno y oración en su relación con Dios. Ahora vamos a ver algunas instrucciones bíblicas acerca de lo que Dios quiere producir en su vida a través del ayuno, de una fuente que le puede resultar sorprendente. Un profeta del Antiguo Testamento. Pero primero quiero decirles sobre la guía de estudio importante que estamos ofreciendo aquí en el programa de hoy. La oración, el ayuno, el estudio de la Biblia, asistir a una iglesia, todos estos son elementos importantes en su relación personal con Dios.
Sin embargo, hay momentos en su vida cuando su fe se pone a prueba. Es por eso que usted necesita solicitar su copia personal de Usted puede tener una fe viva. Esta guía de estudio le ayudará a entender la definición bíblica de fe, identificar a los enemigos de la fe y le enseñará cómo crecer en la fe. Mucha gente piensa que la creencia y la fe son la misma cosa, pero no son lo mismo. Dios quiere que usted tenga una fe viva y vital que guíe todos los aspectos de su vida. Usted puede leer, usted puede tener fe viva en línea en iduay.org o vaya a beyondtoday.tv o solicitar una copia gratuita para ser enviados directamente a su dirección. Contáctenos. Si dispone de un lector electrónico como el Kindle, usted puede tener fe viva. Está disponible para su descarga desde el sitio web de Amazon. Jesús dijo que sus seguidores ayunaban. Ahora los medios de ayuno, abstenerse de comida y de agua durante un cierto periodo de tiempo mientras que se dedica a la oración y al estudio de la palabra de Dios. Es una manera de humillarse ante Dios para que usted pueda llegar a estar espiritualmente preparado para su propósito, su obra y sus milagros en su vida. Ahora hemos visto que Jesús no promovió el ayuno como una forma de dar a conocer una agenda o forzar a Dios a tomar una decisión o como solo un ejercicio de autonegación. Entonces, ¿qué se supone que el ayuno produce en su vida? ¿Qué es un ayuno agradable a Dios? La respuesta a lo que es un ayuno agradable a Dios se encuentra en lo que algunos piensan sorprendente, el profeta Isaías. Hoy vamos a tener una mirada en profundidad a las instrucciones del ayuno en Isaías 58 y comenzando en el versículo 3, donde la gente pide a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Los devotos de la antigua Judá poseían un gran orgullo en su creencia de que eran una nación bajo Dios. Estaban orgullosos de su religión, pero sus vidas no reflejaban la obediencia a los caminos de Dios. Ahora lo que estamos leyendo aquí en Isaías no es solo un mensaje de un profeta de la antigüedad a las personas ya muertas. El mensaje de Isaías es importante para usted hoy. En todos los países donde Beyond Today llega, los Estados Unidos, Canadá, Australia, India, en toda Europa, donde quiera que las personas dicen ser cristianas, tenemos sinceramente que preguntarnos, ¿somos personas que se hacen pasar como que estamos bien con Dios? Pero nuestras vidas cotidianas no son diferentes de los no cristianos. Si su vida no está reflejando el camino de Dios, entonces tenemos que admitir que hay algo mal entre usted y Dios. El ayuno es una herramienta importante en la reparación de su relación con Él y la liberación de su poder en su vida. Ahora Isaías les dice a estas personas religiosas por qué Dios no aceptó su ayuno. Él escribe: He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Aquí encontramos 4 razones del por qué Dios no aceptó su ayuno. Primero, ellos ayunaron por sus propios placeres. Segundo, durante el ayuno se maltrataban a otros. Tercero, ellos ayunaron por contiendas y debates. Para ellos el ayuno era una exhibición pública para mostrar a la gente que Dios estaba de su lado. Se acercaron pensando que con el ayuno ya conocían la voluntad de Dios, castigar a los que no estaban de acuerdo con ellos. Cuarto, y ayunaron para hacer oír su voz en las alturas. Los habitantes de la antigua Judá no ayunaban para oír la palabra de Dios, sino para tratar de conseguir que Dios escuchara sus palabras. Y se preguntaba por qué Dios no se movió por su huelga de hambre. Si el ayuno no es una manera de apaciguar a Dios para que se haga su voluntad o de obligar a otros a hacer lo que quieres, y Dios no quiere el hambre y la sed, no le gusta vernos sufrir, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere producir con el ayuno? Para descubrir lo que Dios quiere producir en el ayuno, primero tiene que hacerse una pregunta. Así que antes de ayunar necesita preguntarse a sí mismo: ¿estoy dispuesto a sufrir el hambre y la sed física como una forma de enfrentar el hambre y la sed espiritual de la presencia de Dios y el propósito de mi vida? Solo entonces se puede empezar a entender la verdadera razón por la que Jesús quiere que sus seguidores ayunen.
Experimentar el hambre y la sed física es una manera de ayudarnos a reconocer y experimentar el hambre y la sed espiritual de una relación con Dios. Para saber lo que Dios quiere producir en el ayuno, ahora vamos a volver a Isaías 58 y retomar en el versículo 6, donde Dios dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partáis tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguéis en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Dios quiere romper las cadenas de la adicción, ansiedad, relaciones rotas, la depresión y el pecado que afectan su vida. Es a través del ayuno, la oración sincera e intenso estudio de la Biblia que Dios traerá esta curación. Para llenar su hambre espiritual, tiene que ir con humildad ante el Creador impresionante, reconociendo su hambre y sed de Él, y abra su ser interior para su dirección. Tenga en cuenta que el resultado de un ayuno que agrada a Dios es que usted desea para llegar a ayudar a otros. Falso ayuno produce el egoísmo, el maltrato a los demás, contiendas y debates, y un intento por parte de la persona en ayunas para conseguir que Dios haga lo que él o ella quiere. Observe, el verdadero ayuno produce una humilde disposición a amar activamente a otros. Cuando usted ayuna por razones egoístas, cuando su objetivo es conseguir, Dios no honrará su petición. Entonces al final del ayuno encontrará que todavía se consume y está frustrado con su solicitud. Usted sabe si el ayuno no ha sido aceptado por Dios porque después tendrás el deseo de servir a los demás. Su énfasis se habrá cambiado de adentro hacia afuera. Note la última frase de este versículo: y no te escondas de tu hermano. Esto se refiere a nuestros hijos. Cuando nuestro ayuno nos acerca a Dios, Él nos motiva a renovar nuestras relaciones con nuestros propios hijos. Ahora Isaías nos dice que lo que Dios va a producir a través de un ayuno es buscar su voluntad y propósito y su presencia. Por lo que esto es lo que sigue a continuación. Nos dicen: entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Eterno será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Eterno, clamarás y dirá él: heme aquí. ¿Cuánta sed y hambre tienes de una relación con Dios? ¿Quiere a Dios en su vida tanto que está dispuesto a sufrir hambre y sed física con el fin de abrir su ser interior para que Dios pueda llenar su hambre espiritual intensa? Unos pocos capítulos antes de Isaías 58, aquí en Isaías 55, Dios inspiró al profeta para escribir: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no teniendo dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Nos pasamos la vida comprando, construyendo cada vez más, siempre tratando de saciar nuestra hambre espiritual con las cosas físicas. Observe, al negar la necesidad básica de agua y comida, incluso para un solo día, y pasar tiempo en oración y estudio de la palabra de Dios, Dios puede satisfacer su hambre espiritual. Cuando usted pide una copia gratuita de Usted Puede Tener una Fe Viva, también le enviaremos una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. La revista Las Buenas Noticias es una herramienta valiosa para ayudar a dar sentido a un mundo cada vez más caótico. En cada número recibirá un ejemplar a todo color con artículos sobre la crisis económica que enfrenta los Estados Unidos, cómo las profecías bíblicas se están desarrollando en los acontecimientos de Oriente Medio y la promesa de un mejor futuro en el reino de Dios. Ahora cada edición también contiene artículos sobre la vida cristiana práctica y las enseñanzas de Jesucristo. Y para estudiar más sobre el tema de hoy, sobre el ayuno, puede ir en línea para leer el artículo de una edición pasada de Las Buenas Noticias. Haga una búsqueda con la palabra clave para el ayuno, una herramienta de poder espiritual
Esto lo puede hacer en iduay.org. Si usted tiene un iPod, ahora tenemos una aplicación que le permite descargar directamente. Haga su búsqueda para la revista Las Buenas Noticias en la tienda iPod. Pues bien, hoy hemos hablado sobre el ayuno. Nos acompaña Darris McNally y Steve Meyer para ayudarles a aprender sobre el ayuno como una herramienta importante en su relación personal con Dios. ¿Qué ha ayudado a producir el ayuno en su vida personal? El ayuno, Gary, es una de las más duras disciplinas que una persona realmente podría hacer. El ayuno, donde usted tiene que negarse a sí mismo alimento y agua durante un periodo de tiempo... Es incómodo. Es incómodo. Pero cuando lo haces y cuando lo he hecho, realmente me ha ayudado a tener una idea de algunas de las actitudes que nos bombardean continuamente, como la ira, el orgullo, la sospecha. Algunos de esos temas que son obra de la carne. Usted comienza a tener una idea de ellas, ya que empieza a negarse a sí mismo físicamente alguna de estas cosas, y usted pone su mente en Dios a través de un periodo constante de oración y estudio enfocado. Y realmente ha servido como control periódico en mi vida, que me traiga de vuelta a un alineamiento con Dios como creador y para que deje de caminar por mi cuenta. Es interesante cuando estás sin comida ni agua, inmediatamente comienza a afectarnos porque estamos acostumbrados a comer. Y cuando usted no come, de repente se da cuenta de lo mucho que le gusta la comida y la dependencia que tengo del alimento. Que se supone que debemos recordar, necesitamos espiritualmente depender de Dios. Si se trata de alguien que quiere ayunar por primera vez, ¿cómo enseñarles tanto física como espiritualmente a prepararse para ayunar? Creo que físicamente una persona necesita, para estar seguro de que ciertamente su salud física perdurará al permitirle un periodo de ayuno. Si se trata de un periodo corto de 6 o 12 horas, nuestro cuerpo no está diseñado para hacer largos periodos de ayuno, como leemos en la Biblia, o algunas personas pueden realizarlo bajo coacción. Asegúrese de que su salud se lo permita. Incluso consulte con su médico. Y si estás utilizando medicamentos, entonces ciertamente no debes estropear esos tratamientos, debido a que puede causar otros problemas. Eso es lo físico. El lado espiritual de preparación para el ayuno es otra cosa. Sí, creo que es. Físicamente puede ser abrumador pensar, ¿cómo voy a estar sin comida ni agua durante todo un día? Así que si usted nunca ha ayunado antes, probablemente no será lo más inteligente tratar de hacer un largo ayuno. Pero solo tómese un poco de tiempo, ayune, solo faltando una comida y estar sin agua y comida por un periodo más corto de tiempo. Y asegúrese de prepararse espiritualmente para una comida espiritual durante ese tiempo. Esta vez de comer alimentos de tipo espiritual. Participar de la palabra de Dios, e ingerir ese estudio, beber de ese alimento espiritual que Dios nos puede dar. Así se olvida de una hora de comer, pero dedicará tiempo a estudiar la Biblia y a orar. Y usted ayuna durante ese periodo de tiempo. La idea es poder lograrlo las 24 horas sin comida ni agua, y que en realidad tienen ese tipo de modelo de ayuno en su vida. La gente piensa, a mí nunca me podría faltar una comida, o no podría faltar 2 comidas. Sí se puede, así de fácil. Y una vez que usted pone su mente en el aspecto espiritual del ayuno y en Dios, usted se sorprenderá de cómo pasa el tiempo, y la facilidad con la que se logra es bastante sorprendente. Es posible. Estamos tan involucrados en todo lo que nos rodea, y lo que necesitamos, y lo que queremos, y todas estas cosas físicas que nos atrapan. Cuando dejamos de hacer nuestra rutina diaria, de repente podemos dar la vuelta y ver qué es lo más importante. Dios dice que lo espiritual es mucho más vital. ¿Y no es eso lo que queremos compartir? ¿No es eso lo que deberíamos estar comiendo? Cristo dijo lo mismo. Dice, mi necesidad o mi comida, mi voluntad es hacer la voluntad del Padre. Así una persona dice, sí, lo entiendo, quiero llegar las 24 horas y voy a ayunar, voy a acercarme a Dios. Tengo muchas ganas de mejorar mi relación con Dios. ¿Qué hacer durante ese ayuno para ayudarle a acercarse más a Dios? En primer lugar, dejar de lado un periodo de tiempo que no va a estar distraído con una gran parte del trabajo de todos los días que vas a estar haciendo.
Y usted tiene que planificar incluso para eso. Se puede tomar un fin de semana o un día libre que tenga. Apague la televisión, apague el internet, dedique ese tiempo en el estudio de la palabra de Dios, leyendo la Biblia. Tome un libro de la Biblia para leer. Pase más tiempo en oración, pero asegúrese de que utiliza el tiempo para que no solo sea negarse de alimento. Sí, porque si usted no hace nada, si no hacemos nada espiritualmente orientados, a continuación todo lo que vas a hacer es negarse a sí mismo por un periodo de tiempo de la comida y no has logrado nada espiritualmente. Y no debe hacer un montón de trabajo pesado. No lo haga. Porque sabes, te vas a deshidratar. Usted acaba de terminar el ayuno y no hay muchas fuerzas disponibles. Pero creo que si te centras en acercarte a Dios, como nos damos cuenta de nuestras limitaciones físicas, de nuestras limitaciones espirituales, así Dios quiere suplir esa necesidad y por lo que debemos estar orando. Debemos agarrar esa Biblia y si es la hora del almuerzo, faltamos a un almuerzo, queremos ir a comer rápido, no coma, no beba y orar acerca de lo que está leyendo y la forma que Dios puede ayudarle a entender su camino mucho más completamente. La oración, el ayuno, el estudio de la Biblia, asistir a una iglesia, todos estos son elementos importantes de su relación personal con Dios. Usted puede tener una fe viva y la revista Las Buenas Noticias le ayudarán en su relación diaria con su Creador. Usted sabe que mucha gente piensa que la creencia y la fe son la misma cosa. Usted sabe que mucha gente piensa que la creencia y la fe son la misma cosa, pero no son lo mismo. Dios quiere que usted tenga una fe viva y vital que guía a todos los aspectos de su vida. Usted puede leer, usted puede tener fe viva en línea en iduay.org o vaya a nuestra página en inglés beyondtoday.tv. Solicite una copia gratuita para ser enviado directamente a su buzón. Además, le animo a visitar nuestro sitio web. Únete a nosotros durante toda la semana para diarios de Beyond Today y obtenga un análisis adicional sobre la profecía, la Biblia y el plan de Dios para su vida. En el Salmo 63 el rey David escribió: Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. La lección de humildad de ayuno, junto con la oración y el estudio de la palabra de Dios, pueden ayudar a llenar la sed espiritual en su alma. Estaré de vuelta con un comentario final justo después de esto. 2 hombres corrieron por las calles de la ciudad, tratando de ser el primero en descubrir si fue así. Doblaron la última curva y llegaron a la tumba. Ambos se detuvieron. Uno se inclinó y miró hacia el espacio y se dio cuenta de un montón bien doblado de paños de lino. Él se quedó atónito y se alejó sin poder creer lo que veía. Jesús no estaba allí. Él había resucitado de entre los muertos. Todas las cosas habían cambiado. Cristo vino a la tierra con un mensaje central del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? La mayoría nunca ha oído hablar ni entienden lo que Jesús enseñó sobre este tema. La Iglesia de Dios Unida está presentando seminarios gratuitos simultáneamente en todo el mundo. Ese reino va a venir a la tierra. Ese fue el mensaje de Jesucristo. No es un reino que está afuera, allí en el cielo, sino que es un reino que Cristo va a establecer aquí, en esta tierra. Vaya a seminarios iduay.org y encontrará detalles para ver uno cerca de usted. Seminarios bíblicos del reino de Dios, dando el mensaje de esperanza para el mañana a partir de hoy. Regístrese para asistir a nuestros seminarios bíblicos y asegúrese de decirle a su familia y amigos acerca de nosotros. Recuerde, únase a nosotros la próxima semana a medida que seguimos descubriendo el Evangelio del Reino. Le invitamos a unirse a nosotros en la oración Venga tu Reino. Para Beyond Today, yo soy Gary Petty. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.